A continuación, desde Sudáfrica, Tamo Naidu. Good morning. Muy buenos días a todos y todas. Are you ready for a great day? ¿Están listos para un gran día? When we were growing up in South Africa, Cuando estábamos creciendo en Sudáfrica, if people spoke about the Caribbean islands, las personas nos hablaban acerca de las islas del Caribe we only thought about holidays. y siempre pensábamos que ir a las islas se trataba de tener We didn't vacaciones. think that you can go to the Caribbean to have a conference. Nunca pensábamos que se podía ir al Caribe a participar en una conferencia. Nowadays, when I go back to South Africa, Entonces, cuando retorno a Sudáfrica, I tell the people, le digo a las the personas, only holiday we have when we get to the Caribbean las únicas vacaciones que nosotros tenemos cuando llegamos al Caribe is to feast around God's word. es simplemente tener una celebración, una fiesta por medio de la palabra de Dios. So say to your neighbor, Así que dígale a su vecino, you're on holiday usted está en unas vacaciones and we are celebrating the table of the y Lord, estamos celebrando la mesa del Señor. feasting at His word. Tenemos un banquete por medio de su palabra. Amen. Amén. Well, let's get straight into the word, Bueno, vamos directamente a la palabra del Señor, because the other thing we learned about the islands, porque otra cosa es que sí aprendimos acerca de they las say when you get islas. to the island, time stops. Dice que cuando uno llega a una isla el tiempo se detiene, But when you're preaching, pero cuando se está predicando time goes very el tiempo fast. pasa demasiado rápido. So let's get to His Así word. que vamos a entrar a la palabra del Señor. The subject I'm introducing, El tema que estoy introduciéndoles a ustedes, and I don't think I did a good enough job last night, y realmente no sentí que hice muy buen trabajo anoche, is an extremely complex one. porque es un tema sumamente complejo. It is one of the mysteries locked up in Scripture. Es uno de los misterios que está encapsulado en las Escrituras. And I'm attempting to explain a mystery. Y yo estoy tratando de explicarles un misterio. a But to ustedes. interpret and understand the mystery, Y para poder interpretar y poder entender el misterio, there has to be a shift in paradigm. tiene que haber un giro, un cambio de In paradigma. other words, we have to change our lenses. O sea que tenemos que cambiar nuestros espejuelos, nuestras We have to lentillas approach the y scriptures poder ver las Escrituras from a different elevation desde una posición elevada and to see it the way God wants us to see y it. poder verla como Dios quiere que nosotros la veamos. Sometimes we have to have our spiritual eyes Muchas veces necesitamos que nuestros ojos espirituales laser treated. puedan recibir un tratamiento de láser We have to remove the cataract. para que nos puedan quitar la catarata, We have to have our improved sight. para poder ver con una visión mucho mejor. One of the greatest challenges that apostles have Uno de los in this grandes, season uno de los grandes retos que tienen los apóstoles en esta estación is adjusting mindsets es ajustar las mentalidades so that they do not interpret the scriptures religiously, para que las escrituras no sean interpretadas religiosamente, so that people will see it from the vantage point of the Spirit. para que las personas puedan verla desde la perspectiva del Espíritu. Presently, the Presentemente, church is caught up with a consumeristic gospel. la iglesia está atrapada en un evangelio de consumo It is not the gospel that God gave us. y no es el evangelio que Dios nos dio. It's a gospel that comes with needs and material desires. Es el evangelio que se presenta para satisfacer las necesidades y los asuntos materiales del ser humano. That is why we have so much of consumerism in the church. Y es por eso que nosotros tenemos ese sentido de consumir dentro de la iglesia, de We're teaching people consumismo. how to have their Y breakthroughs, se les enseña continuamente a las personas cómo tener sus rompimientos, sus grandes victorias, how to create a vision, cómo crear una visión, how to pursue a purpose, cómo perseguir un propósito, how to come into a financial breakthrough. cómo poder llegar a la victoria financiera. Prophets are taking advantage over the ignorance of God's people Y los profetas están tomando ventaja de la ignorancia de las personas and giving prophecies that are contrary to the way God's prophetic word has set out our design for our function.
dándole profecías erróneas que van en contra de cómo Dios diseñó a su Hijo para que funcionara. And to readjust all of that Y para reajustar todo eso, is like creating a revolution within the church es como crear literalmente una revolución dentro de la iglesia and a reformation of the way we think. y una reforma en la mentalidad de cómo pensamos. And the ultimate objective Y últimamente is to bring us back to the mind of God, es que todos podamos retornar a la mente de Dios, the way God sees us como Dios nos ve a nosotros and how we should see y como ourselves, nosotros debemos vernos a nosotros mismos and thereby read the scriptures. y por lo tanto también de esa misma manera leer las So the escrituras. subject that I'm dealing with, Entonces el tema que yo estoy tratando con ustedes, while it deals with our understanding of salvation, aunque también trata un entendimiento claro con relación a la salvación, is critical in our understanding of this present season. es crítico que nosotros podamos entenderlo para poder entrar y conocer bien la estación And presente. that is when we are saved, Y es que cuando nosotros somos salvos, we are brought back to the way God originally designed us to function. nosotros retornamos entonces a la manera por el cual Dios nos diseñó a nosotros para God que is the funcionáramos. Dios es el diseñador, The architect Él es el arquitecto and the one who has determined our existence in the earth. y aquel que ha determinado nuestra existencia en la tierra. The mind of God was expressed to us in Genesis chapter 1 La mente de Dios fue expresada en Génesis capítulo 1, when God said, cuando Dios declaró: "Let us make man hagamos al hombre in our image a nuestra imagen and in our y a likeness." nuestra semejanza. God made them, Y Dios los hizo, both male and female, varón y hembra, in his image en su imagen and in his y likeness. en su semejanza. And God blessed them. Y Dios los The bendijo. word blessed means Y la palabra bendijo significa transfer to them que le fue transferido a ellos every single thing they need absolutamente todo lo que ellos so necesitarían that they can function para que pudiesen in funcionar the way He designed them to function. en la manera que Dios diseñó que ellos funcionaran. This is God's original intent. Y esa es la intención original de Dios. This is God's mandate. Este es el mandato divino de And this Dios. is what Christ in the new covenant came to do. Y esto es lo que Cristo vino a hacer en el nuevo pacto. When He came and reconciled us Cuando Él vino a reconciliarnos con el Padre through his sacrificial death on the cross of Calvary, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, He brought us back Él nos retornó to the original way a la forma original that God intended for all people to exist in the earth. en el cual Dios tenía la intención de que todo el mundo operara en la tierra. And God brought in Christ, God reconciled us back to Him. Y Dios nos reconcilió en Él por medio de Cristo. This is what we call the new covenant, Y es esto lo que nosotros llamamos el nuevo pacto, the new agreement, el nuevo acuerdo which was sealed in the blood or the life of Christ. que fue sellado en la sangre de la vida de Cristo. And this agreement Y este acuerdo brought everyone that will receive the invitation of sonship, traería que todos aquellos pudiesen participar de ser hijos de Dios, that was modeled and presented by Jesus Christ in a human body. que fue presentado y modelado por medio del cuerpo de Jesucristo en la If tierra, you de accept Jesús. that invitation, Si usted acepta esa you are invitación, brought back usted retorna, es traído de vuelta to how God originally designed for each one of us to function. a cómo Dios originalmente nos diseñó a cada uno de nosotros para que funcionáramos We are en la brought tierra. into His family Fuimos traídos a su and familia into the most unique position. y a la posición más única And we are called the children of the en el Most High cual God. somos llamados los hijos del Dios Altísimo. We are Nosotros somos the sons of God. los hijos de This is what Dios. Ephesians chapter 4 verse 12 Y tells esto es us. lo que Efesios capítulo 4 nos dice. In verse 11 it says En el verso 11 nos dice that God has given us the fivefold ministry que Dios nos ha dado los 5 ministerios so that we can be brought back para que nosotros seamos to traídos the measure of the stature of Christ. a la medida de la estatura de Cristo.
which is the fullness of the image of God. que es la plenitud de quien Dios es. And that we would be brought back to the knowledge Y que nosotros retornásemos al conocimiento, of the Son of God, al entendimiento del Hijo de Dios, which simply means que simplemente that we would significa understand que nosotros pudiésemos how we entender function as God's sons cómo nosotros debemos de funcionar como hijos de Dios in creation. en la creación. Your salvation Su has salvación not got to do no tiene nada que ver with being saved to go to heaven. con ser salvos para ir al cielo. If you do die, Si usted muere, you are guaranteed a place in heaven. usted tiene una usted tiene un lugar garantizado But en los that is cielos. not the quintessence Pero of ese salvation. no es la quinta esencia de su Salvation salvación. is not simply La salvación no es of being saved from simplemente the crutches of the devil ser salvo de las garras del diablo so that you can now enjoy liberty in the que Spirit. usted pueda disfrutar de la libertad en el espíritu. That is a fundamental benefit. Eso es ciertamente un beneficio fundamental que wonderful todos privilege. tenemos con grandes But privilegios. salvation is more than that. Pero la salvación es mucho más que eso. Salvation is that God is bringing all of us La salvación es que Dios está retornando a todos nosotros into the most unique position with Him. a la posición más única que nosotros podemos He tener. brings us into the closest relationship we can Él have. nos lleva a la relación más íntima que nosotros podemos disfrutar con Él. And that relationship is called Y esa relación se llama being a son of God. ser el hijo de Dios. Whether you're a male, Sea varón, whether you're a female, sea hembra, if you've accepted Christ, si usted ha aceptado a Cristo, you are taken out of darkness, usted es sacado de las out of the tinieblas, clutches of the de devil, las garras del diablo, out of a place of separation from de God, un lugar de separación de Dios, and you are brought into the immediate family of God, y usted es trasladado a la familia íntima de Dios e and your inmediata de status Dios. is Y su estatus es you are now God's child. que ahora usted es el hijo de Dios. You are God's son. Es el hijo de Dios. You are not a beggar. Usted no es un You're mendigo. not a poor man. Usted no es un You're menesteroso. not an orphan. Usted no es un You huérfano. are not a second-class Usted citizen. no es un ciudadano de segunda clase. You are Usted es A son of el God. hijo de Dios. And from that position, Y desde esa posición, we need to view everything we do. nosotros tenemos que ver, o sea, desde esa perspectiva tenemos que ver todos los aspectos de nuestras vidas. If you do not receive another prophecy, Si usted no recibiera otra profecía sobre su vida, it doesn't matter. no importa. If you do not receive another Si breakthrough, usted no recibe otro rompimiento, It otra doesn't victoria en matter. su vida, no importa. but this fact Pero esta is verdad the most important thing in es your life. lo más importante en su existencia. It tells you who Y you nos dice are quién usted es in Christ. en Cristo. You are Usted es the son el hijo of the Most High God. del Dios Altísimo. You are Usted God's es offspring. la descendencia de Dios. Now, from that vantage point, Y desde esa perspectiva, our lives have to be lived out. nuestras vidas tienen que ser vividas y desarrolladas en esta tierra. That is the point I was making last Y night. ese era el punto que estaba explicando y estableciendo anoche. So, religion, Así que la religión, especially in Christianity, especialmente dentro del cristianismo, has been selling the idea of possessions to ha us. estado vendiéndonos a nosotros la idea de obtener posesiones, Instead of telling us en vez de decirnos a nosotros what our position in cuál Christ is. es nuestra posición en Cristo. Unless you get your position right, Si usted no resuelve el tema de su posición en Cristo, if you understand your identity in God, y si usted puede entender su identidad en Dios, then you've made sure your calling and election in Christ. entonces usted ha asegurado su llamamiento y su elección en Cristo. 1 Corinthians 13:8. 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 1 Corinthians
But if you don't understand your position, Pero si usted no logra entender su posición, you will always be looking for identity, usted siempre estará buscando una identidad for status, o un estatus for things, para obtener cosas for personal prophecies. o profecías And personales. please, I'm not against personal Y prophecies. déjeme decirle, yo no estoy en contra de las I profecías prophesy. personales. Yo profetizo I receive y prophecies. yo recibo profecías. They are a wonderful gift from God. Y es un don maravilloso de parte de Dios. But if you do not know who you are, Pero si usted no sabe quién usted es, you're always looking for image, usted siempre estará buscando una imagen, status, estatus, the best seats, los mejores asientos adelante, identity. identidad. This is what we call fig leaf Y Christianity. eso es lo que nosotros llamamos el cristianismo de hojas de higuera. We'll be hiding our nakedness. Estaremos cubriendo nuestra desnudez con esas hojas. Always searching for something that we'll use as a symbol of success. Siempre buscando algo que pueda representar que tenemos éxito en nuestras vidas. And that is why today in the church Y es por eso que en la iglesia hoy en we día have so much of vanity. tenemos tanta vanidad. That's how the church has become a money laundering operation. Y la iglesia se ha convertido en un lugar que produce dinero y no de acuerdo a las escrituras. And we've created a fraudulent culture. Y tenemos una cultura fraudulenta. But now we're changing that. Pero eso se está cambiando When the ahora. church comes back to its original place. Porque la iglesia está retornando a la intención original. So the key question today Entonces la pregunta clave de esta mañana es that you all have to ask yourself, que todos tenemos que hacernos la siguiente pregunta. is the question that God asked Adam Y fue la pregunta que Dios hizo a Adán. after he lost his position. Después que él perdió su posición, God asked him a question. Dios le hizo una pregunta a él. Where are you, Adam? ¿Dónde estás, Adán? Elijah Elías was asked a question también se le hizo una pregunta. after he went into depression Después que él entró en una depresión profunda and he resigned from the idea of being a representative of God. y renunció de representar a Dios en la tierra, God asked him a question. Dios le hizo una pregunta a God Elías. said to Elijah on the mountain, Y Dios le preguntó a Elías en la montaña, what are you doing here? ¿qué estás haciendo aquí? So the first question you have to ask yourself, Entonces la primera pregunta que usted tiene que hacerse en esta where mañana, am I? ¿dónde estoy yo? Is my position right? ¿Está mi posición And correcta? if you have wandered away from your position, Y si usted se ha salido de su posición, you need to ask the second question. entonces usted tiene que hacerse la segunda What am I pregunta. doing in an inaccurate and illegal location? ¿Qué estoy haciendo en una posición ilegal y en un lugar ilegal? Now, if you are born into the family of God, Si usted ha nacido en la familia de Dios, your inheritance su herencia is not things. no son cosas materiales. That's a benefit. It's a Y, perk. y eso es un beneficio, es una Your añadidura. inheritance Porque nuestra herencia is the position that God has given you in Him. es la posición que Dios nos ha dado en Él. So my inheritance Así que mi herencia is not a house no es una in casa heaven, en los cielos, jewels in my crown, joyas en mi corona a special seat if I'm privileged. o un lugar, un asiento de privilegio, si lo tengo. And that's what religion has been selling for almost 1,000 Y years. eso es lo que la religión nos ha venido vendiendo por 1000 años. My inheritance Mi herencia is that I know who I am. es que yo soy quien yo soy. I'm a son Yo soy hijo of the creator of the del universe. creador del universo. And in that Y position, en esa I posición enjoy many perks. yo puedo disfrutar todas las I don't añadiduras. chase the perks. No le estoy cayendo atrás a las I añadiduras. secure my position. Simplemente permanezco seguro en mi posición. Amen? Amén. I secure my position. Me aseguro de mi posición como hijo. So say to your neighbor, Así que dígale a su vecino, you're a son of God. usted es un hijo de Dios.
Say to your neighbor, Dígale a su vecino, that's your inheritance. esa es su herencia. Your inheritance Su herencia is that you were born es que usted nació into the most powerful family in the whole of en creation. la familia, usted nació en la familia más poderosa del universo. You can go to the grave, Usted puede ir a la tumba the poorest man in the earth. como el hombre más pobre en la tierra. But if you know who you are, Pero si usted sabe quién usted you'll es, go to the grave financially poor, usted podrá ir a su tumba en ruina financiera, but in Christ, pero en you Cristo. are the richest person, Usted es el richer hombre. than the man that is the richest on the earth. Usted es más rico que cualquier hombre millonario en la tierra. Because when you get to know who you are, Porque cuando usted llega a entender quién usted es there realmente, comes a dignity in your spirit, en su espíritu usted recibe una dignidad, a poise in your mentality, una posición en su mentalidad and an attitude, y una actitud, not of pride, no de orgullo, but of great humility pero de gran humildad, at the thought en tener el pensamiento that you are God's son. de que usted es hijo de That's why Dios. Jesus could be born in a stable. Y por eso Jesús pudo nacer en un establo. That's why he could become poor. Por eso Él se hizo pobre. That's why he could say, Por eso Él podía decir, foxes have holes las zorras tienen guaridas and birds have nests, y los pajarillos tienen sus but sus the Son of nidos. Man has no Pero el place to Hijo lay his del head. Hombre no tiene dónde recostar su He cabeza. could go naked to the cross, Él podía ir desnudo a la cruz del Calvario, even though he knew his power. aunque Él entendía y conocía su He poder. could command a legion of Él angels, podía llamar a legiones de ángeles to que support vinieran him. para darle el soporte necesario. but he chose to not Pero Él engage that escogió power. no utilizar ese He poder. could go dumb before his accusers. Él pudo presentarse como un tonto delante de Because sus when you know what acusadores. you have in Porque you, cuando usted sabe lo que usted carga you internamente, don't have to put on a show. usted no tiene que hacer pretensión o poner un show cualquiera. Only insecure people Solamente los inseguros like to project themselves. les agrada proyectar sus personas. And you're secure. Pero cuando usted está seguro, You don't need a preaching appointment. usted no necesita que alguien le haga una invitación para You predicar. don't look for invitations. Usted no anda buscando invitaciones. You're not looking for money. Usted no le está cayendo atrás al You're not dinero looking for connections. y procurar tener conexiones, Because your position porque usted sabe makes you feel que su strong. posición le hace ser fuerte en el interior. Amen. Amén. Now, Ahora, there are three things hay 3 puntos locked up in the position que están encapsulados en la posición de ser el hijo de Dios, of being a son of God. de ser hijo. And I want to talk about at least one of them Y today. quiero por lo menos en el día de hoy hablarles de uno. But let me back everything I said by reading some scriptures for you. Entonces, quiero darles a ustedes los versos bíblicos para establecer el fundamento de todo lo que yo he venido compartiendo con ustedes. Let's read the Bible. Vamos a leer las One of the escrituras. biggest, some of the greatest chapters that we find very difficult to decode. Uno de los capítulos más difíciles para descodificar Are the writings of the Apostle Paul. son las escrituras del apóstol Pablo. Paul is a very difficult man to read. Pablo es un hombre muy difícil de poder And leer for y years I entender. asked God, Y por años y años le pedí al help Señor, me to understand the writings of Paul. ayúdame a entender las escrituras de Pablo, Because I couldn't understand it. porque no podía I could entenderlo. understand it academically, Podía entenderlo académicamente, theologically, teológicamente, religiously, religiosamente, but not by revelation. pero no por revelación. But when the paradigm Pero cuando el paradigma shifted in my mind, hizo un giro en mi and I started mentalidad, to see everything from the vantage point that I am a son of God. comencé a verlo todo desde la perspectiva de beneficio mío, de que yo soy el hijo de I'm not Dios. just a believer,
Yo no soy un simple I'm not creyente. just a follower of Yo no Jesus. soy un seguidor de I'm not Jesús. just a Christian. Yo no soy solamente un I'm not just a cristiano. disciple. Yo no soy solamente un But I discípulo. am God's son. Yo soy el Hijo de Dios. The whole Bible changed Y when I read entonces it. When I toda la read it. escritura cambió cuando yo pude entender esa gran verdad. And I realized Entonces me di cuenta that the elevation que la elevación of seeing everything de ver, la elevación en la perspectiva de ver las cosas, also shifts. también hizo un giro. So let me read some scriptures. Entonces for le you. voy a leer a ustedes porciones de las escrituras. Even if I don't preach the sermon, these scriptures will back everything I say. Aunque yo no predique más, todo lo que yo voy a leer le va a ser el fundamento Ephesians chapter 1, de todo verse lo que 3. quiero, lo que he venido diciendo. Vamos todos a Efesios capítulo 1. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, your inheritance su herencia is to be a son of God. es ser un hijo de Dios. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, do not chase possessions. no le caiga atrás a las posesiones. Chase your position. Cáigale atrás a su posición en Cristo. Get your identity right. Arregle el asunto de su identidad. You get your identity right, Porque si usted resuelve el tema de su identidad, you'll get your image right in the world. entonces usted tendrá su imagen correcta. Amen? Amén. Identity, Identidad, then image. entonces imagen. As a man thinketh in his Conforme a heart, como el hombre piensa en su corazón, so is he. así actúa. Say to your neighbor, Dígale a su you vecino, are what you think. usted es lo que usted piensa que usted es. Amen? Now read this. Vamos a leer Efesios capítulo Blessed be the 1. God and Father of our Lord Jesus Christ, Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, who has blessed us with every spiritual blessing que nos bendijo con toda bendición espiritual in the heavenly places en los lugares celestiales in Christ. en Cristo. In other words, if you get your location in Christ right, En otras palabras, si usted puede resolver el tema de su localidad o locación Everything you en need Cristo, todo lo que usted necesita will automatically come to you. automáticamente le llegará a usted. Remember I told you about the royal family ¿Se acuerdan que yesterday? les hablé anoche acerca de la familia real de la monarquía They británica? don't have to worry about their economy. Ellos no tienen que preocuparse de su economía. As long as they know they belong to the royal family, Mientras ellos sepan que pertenecen a la familia real, whatever they need todo, absolutamente lo que ellos necesiten, is available to them. está disponible para ellos. It's got to do with a position. Porque todo tiene que ver con una The whole of posición. creation Toda la Has creación been wired, ha sido entretejida, coded ha sido to codificada recognize the image of God para reconocer la imagen de Dios in the sons of God. en los The hijos de only Dios. reason we are like beggars La today única razón por el cual nosotros somos mendigos is because we are not yet carrying the es image. porque todavía no hemos cargado la And we imagen. are not carrying it Y no la estamos cargando because we have the wrong porque imagination. tenemos una imaginación equivocada. If you get your identity Si right, usted resuelve el tema de su identidad, creation la will creación support you le va a dar el soporte necesario supply to you y le va a suplir todo without you looking for sin it. ni siquiera usted caerle atrás a nada. Believe me, Créame a mí. this is how creation was Es created. así como la creación fue diseñada. It was created Fue to diseñada serve the sons para of God. servir a los hijos de That's Dios. why all of creation Y es por eso que toda la is creación waiting in earnest está expectation esperando con gemidos indecibles for the la manifestation manifestación of the sons de of los God. hijos de Dios. When we get it right, Cuando nosotros resolvamos este problema, everything in creation todo en la creación will come to serve va a us. venir a servir al Hijo. That's what we call the glory of Y es God. a eso lo que nosotros llamamos la gloria de Dios. Are you hearing ¿Me me? están escuchando ustedes? Please, you have to Por understand this. favor, les suplico que entiendan.
This is what we call salvation by grace Y through esto es faith. lo que nosotros llamamos la salvación por gracia por medio de la fe. What religion teaches us Y lo que today la religión nos enseña a nosotros hoy en día is es salvation by works, que la salvación es por obras, by perspiration. por su How can I transpirar. make things ¿Cómo yo happen? puedo producir que las cosas sucedan? But I am beginning to see Pero yo estoy empezando a darme that the more cuenta I stay in my position, que en la medida que yo permanezco en mi I don't have to posición look como for hijo, things. no tengo que buscar las Whatever I cosas, need porque todo lo que necesito just simply comes to me. simplemente me llega. Because I know my Porque position. yo sé cuál es mi posición. I know who Yo I sé am. quién yo soy. I am not the son of a poor man. Yo no soy el hijo de un hombre pobre. I am the son of Yo God. soy el hijo de Dios. And he's not a man that he should Y lie. él no es hijo de hombre para que mienta. What he says, Lo que él he dice, does it. él lo hace. And if we as natural Y parents si nosotros como padres naturales know how to give good gifts to our children, sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos, how much more your Father in ¿cuánto heaven? más nuestro Padre que está en los If you cielos? ask him for bread, Si usted le pide pan, he will not give you a stone. él no le dará piedra. And if you ask him for fish, Y si le pide pescado, he will not give you a él scorpion. no le dará un escorpión. He'll give you good gifts. Él le dará buenas dádivas. This is what the scriptures Y say. esto es lo que las escrituras nos están revelando. Listen to this verse 4. Escuchen el verso 4 de Efesios Just capítulo as he 1. chose us Según nos escogió in him, en he él, elected us. él nos él nos He handpicked escogió. us. Él nos escogió a cada In uno. him. En él. In Christ, that's the En model. Cristo. Ese es el modelo. That's the template. Ese es el patrón. That's the pattern. Ese es el patrón, el modelo, That's el the design. diseño. Christ. Cristo. If you conform yourself to Si Christ, usted se conforma a Cristo, then you were chosen entonces usted fue escogido in him en él before the foundation antes of de the la world, fundación del mundo that we should be para que nosotros seamos holy santos, and without blame sin mancha alguna, before him in love. antes de él en amor. This is the original Y plan. este es el plan original. Having predestined Él us nos predestinó to be adopted para que fuésemos santos y sin manchas delante de as él, sons en amor, habiéndonos by Jesus predestinados Christ para ser adoptados to hijos himself, suyos according to the good pleasure por medio de Jesucristo según el puro afecto of his will. de su It's voluntad. all in the Bible. Eso está todo en las escrituras. Can you see it? Lo puede ver, dígame. To the praise Para of the alabanza glory of his de la grace, gloria de su gracia, but by which he made us con la cual nos hizo aceptos, accepted aceptos in the beloved. en el amado. In him ¿En quien we have redemption through his blood, tenemos redención por su sangre? the forgiveness of El sins, perdón de pecados, according to the riches of his grace, según las riquezas de su which he made gracia, to abound towards us que hizo sobreabundar para con nosotros in wisdom and prudence, en toda sabiduría e having made inteligencia, known to us dándonos a conocer the mystery of his will, el misterio de su according to his voluntad, good pleasure, según su which he beneplácito, purposed in himself, el cual se había propuesto en sí that in mismo the fullness, that in the dispensation de reunir todas las cosas of the fullness of the times, en Cristo, en la dispensación he might gather del together in one cumplimiento de los tiempos, all things in Christ, así las que están en los cielos, both which are in heaven las que están en los cielos, and which are on the earth. como las que están en la tierra, In him. en Él. Are you in Christ? ¿Está usted en Él? And he's bringing everything Él está trayendo todas las cosas back to Christ, a Cristo, en Back to Cristo, us. a nosotros que estamos back to en Él, his son. a su Hijo. Everything in heaven Todo lo de los cielos and everything on the y earth todo lo de la tierra is coming under the está dispensation llegando a la dispensación and the y administration la administración of the sons of de God. los hijos de Dios. This is the new covenant. Este es el nuevo pacto.
We are going to rule Nosotros vamos a reinar, a over gobernar everything our sobre Father todo created. lo que nuestro Padre creó. That's what we are preparing the Y church y for. para eso se está preparando la iglesia. In Him also. En Él, Say in Him also. diga, en Él, We have obtained. asimismo tuvimos, Say to your neighbor, diga, nosotros we have obtained hemos obtenido an inheritance, herencia, having predestined, habiendo sido being predestinados predestined according to the purposes of Him conforme al propósito del que hace todas las cosas, who works all things according to the counsel of His will. según el designio de su voluntad. Now you know I read for you Romans chapter 8 Usted sabe yesterday, que ayer le leí Romanos capítulo 8, that our que inheritance nuestra herencia is that we are sons. es que somos And Romans hijos. chapter 8 tells Y us Romanos capítulo 8 nos dice, that we have been predestined que nosotros fuimos to be predestinados conformed to the image para of His ser Son. conformado a la imagen de su Hijo. That we who first trusted in Christ Verso 12, a fin de que seamos should be to the praise of His glory. para alabanza de su gloria. Let me read another portion of scripture for Quiero you. leerles ahora otra porción de las Escrituras. Colossians chapter 1. Vamos a I need Colosenses to lay these capítulo 1. scriptures Necesito establecer estos versos as a foundation como un fundamento for de, some lo of the que, things that I want to really unpack. de las cosas que realmente quiero desempacarle a ustedes. Because I am beginning to understand more and more Porque yo estoy empezando a entender más y más that what we are preaching in our churches to our people que lo que nosotros predicamos en la iglesia a nuestra gente is not the gospel that the Bible no gives es us. el evangelio que está en las Escrituras. We are teaching them how to survive, Nosotros le estamos enseñando cómo poder sobrevivir, how to hold on until Jesus cómo comes. aferrarse hasta que Cristo We venga. are telling people how hard it is to live in this Y le world. decimos a las personas qué difícil es vivir en este mundo. The moment we bring them back to Pero their el position, momento que ellos retornen, que retornemos a la posición de hijos, you will see usted verá how liberty will come back into cómo the earth. la libertad llegará a la tierra. You will see freedom. Usted verá la libertad. You will see governmental strength. Usted verá fortaleza gubernamental. You will see jurisdictional reach Usted and verá el privileges. alcance de jurisdicción que tendremos. Believe me, Créame, if we get the gospel si right, tenemos el evangelio correcto, créalo. you will be surprised Usted se va a maravillar how life can become so much de cómo easier. la vida puede ser más fácil y más sencilla. Amen. Amén. So your identity Así que su identidad as a son of God como hijo de Dios is critical. es crítico. And everything right now Y todo, absolutamente todo, is being reconciled está back to the siendo Son. reconciliado con el Hijo. And we are the sons of Y God. nosotros somos Verse el Hijo 9. de Dios. For Colosenses this reason we 1:9. also, Por lo cual también nosotros, since the day we heard it, do not cease to pray for you desde el día que lo oímos, and to ask that you may be filled with the knowledge of His will no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su in voluntad, all wisdom and spiritual en toda understanding. sabiduría e inteligencia espiritual. This is what Paul is writing. Y esto es lo que Pablo está That escribiendo, you will be filled with understanding que seamos llenos de entendimiento, de what the will sabiduría, of God is. de cuál es la voluntad de Now Dios. listen to verse 19. Now verse 10. Ok, vamos a leer ahora el verso 10, por favor. That you may walk. Para que andéis, Say to your neighbor, walk. que a su vecino, That andéis, you may walk que andéis, worthy of the Lord, como es digno del Señor, fully pleasing Him, agradándole en todo, being fruitful in every good work, llevando fruto en toda buena and obra increasing in the knowledge of God, y creciendo en el conocimiento de Dios, strengthened with all might, fortalecidos con todo according to His poder, glorious power, conforme a la potencia de su for gloria, all patience and long suffering para with joy. toda paciencia y longanimidad. Verse 12. Verso 12. Giving thanks to the Father, Con gozo dando gracias al listen to Padre. this, Escuchen who esto. has qualified us Que nos hizo
aptos. Say to your neighbor, qualified us, Diga aptos. certified us, Nos certificó. legitimated us, Nos le hizo legítimos, hijos legítimos. approved us Nos aprobó to be partakers para ser of the participantes inheritance de la herencia of the saints de los santos en in luz. the light, En luz. which is the revelation, the glory Y of esa God. luz es la revelación de He la has gloria de delivered Dios, us el cual nos ha from the liberado power of de las darkness potestades de las and tinieblas conveyed us, y trasladado, translated us nos trasladó, Zoomed transportó, us. nos catapultó into the kingdom al reino of the Son. de su amado Of his Hijo. love. De su So God amado has brought Hijo. us into a kingdom Entonces Dios nos ha entrado a un reino where sons en el cual los hijos are now going to rule. ahora van a gobernar, van a reinar. Amen. Amén. In whom we have redemption En quien tenemos redención through his blood, por su sangre, the forgiveness of sins. el perdón de pecados. He, Él, that's Jesus, Cristo, is the image of the invisible God, Él es la imagen del Dios invisible, the firstborn over all creation. el primogénito de toda creación, For by him porque all things were en created Él fueron creadas todas las that are cosas, in heaven las que hay en los and that are on cielos earth, y las que hay en la tierra, visible and invisible, visibles e invisibles, whether thrones sean tronos, or dominions sean or dominios, principalities sean or principados, powers. sean potestades. All things Todo fue were creado created through him por medio de Él and for y him. para Él. Are you in him? ¿Está usted en Él? If you are in him, Si usted está en Él, then everything that was created for him todo lo que fue creado para Él is also for you. también fue creado para usted. Everything. Todo. Invisible, Visibles visible. e invisibles. Dominions, Dominios, principalities, principados, powers, potestades, all things todas las cosas was created for us. fueron creados para Are you heirs nosotros. of the Father? ¿Es usted heredero del Padre? Are you joint heirs ¿Es with the usted Son? coheredero conjuntamente con Cristo? Whatever is his Todo lo que le pertenece a Él is ours also. es nuestro por igual. And he is before all Y Él things, es antes de todas and in las him cosas. all things consist. Y todas las cosas en Él And listen subsisten. to this. Escuchen esto. He is the head. Y Él es la cabeza, la cabeza, The head la cabeza of the body. del cuerpo. Are you the body? ¿Es usted el cuerpo de Cristo? Without the body, Sin un cuerpo, the head is of no la effect. cabeza no tiene efectividad. So if he is the head, Si Él es la cabeza, we are the body, nosotros somos el and cuerpo. together with the head, Entonces el cuerpo juntamente we are con la to cabeza, rule nosotros reinamos conjuntamente over all con Él things. sobre todas las he is cosas. the head Él es la of cabeza the body, del cuerpo, church, la who iglesia, is the beginning, que es el principio, the firstborn from the el dead, primogénito, that in all things es el principio, el primogénito entre todos los he may muertos, have preeminence. para que en todo tenga la preeminencia. For it pleased the Father 19. Por cuanto agradó al Padre that in him que en Él all the fullness habitase toda should dwell. la plenitud. And by him, Y por medio de that Él, includes us, eso nos incluye a nosotros, to reconcile all things reconciliar consigo todas las to cosas, himself, así whether things on earth las que están en la tierra or things in heaven, como las que están en los cielos, having made peace haciendo la paz through the blood mediante la sangre of his cross. de su cruz. And you, that's us, Y a were vosotros, once eso es a alienated nosotros, y a vosotros and también, enemies in our mind, que erais en otro tiempo by wicked extraños works, y enemigos yet now he has en vuestra reconciled mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado in the body en su cuerpo, of his flesh, en su cuerpo de through carne, death, por medio de la to muerte, present us, para you, presentarnos a ustedes holy and santos blameless
y sin mancha above reproach e irreprensibles in his sight. delante de Él. And here's the punch statement. Y aquí es el punto importante, culminante. If indeed Verso 23. you Sí, will continue si en verdad in the faith, permanecéis grounded fundados and y steadfast, firmes en and la are fe not moved away y sin moveros from the gospel de la hope of the esperanza gospel which del you heard, Evangelio which was preached to every que creature habéis oído, under heaven, el cual se of which I, predica Paul, became a minister. en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. In my remaining sessions at the school, Y las siguientes sesiones que tendré en esta escuela, whatever I'm going to say todo, absolutamente lo que voy a can be decir summarized in the two epistles that the puede Apostle Paul ser wrote. resumido en las 2 epístolas que el apóstol I've Pablo read to you escribió. some of those statements. Le leí a ustedes en Efesios capítulo 1 y en Colosenses. The only way we can enjoy the benefits La única manera en la cual nosotros podemos gozar these de los deep beneficios secrets, de estos secretos tan profundos if we can ground es ourselves si nosotros podemos estar fundamentados in the reality of this en faith. la realidad de su fuerza y de esta verdad. This is our hope. Y esta es nuestra esperanza. This is how we should be living our Y es lives. así como nosotros estamos llamados a So vivir. what does it mean to be a son of God? Entonces la pregunta es, ¿qué significa ser hijo de Dios? It means three things. Significa 3 cosas. Number one, Número 1, it means that I have in Christ significa que en Cristo firstborn status. tengo el estatus del primogénito. No matter when I'm born in the earth, No importa cuándo yo haya nacido en la tierra, it doesn't change the fact eso no cambia el hecho that if I am in de que Christ si yo estoy en Cristo and if I have been chosen before the foundations y of the si earth, yo fui escogido antes de la fundación del mundo, that God sees me que Dios me ve a mí as if como si I am his yo firstborn son. fuese su primogénito. To be a son of God Y ser un hijo de Dios is to view yourself es verse a usted mismo as his firstborn son. como su primogénito. This is a critical statement. Y esto es una declaración crítica que estoy haciendo. The capacity within each one of us La capacidad dentro de cada uno de nosotros is extremely extraordinary. es extraordinariamente extraordinario. In Exodus chapter 4, En Éxodo capítulo 4, verse 22, Éxodo capítulo 4, God 22, gives us a clue Dios nos da una clave to how he views us de cómo Él nos mira in him. en Él. This is what God said to Y Moses. esto fue lo que Dios le dijo a Moisés. Éxodo 4, And you know the 22. story of Israel Y coming out of y Egypt ustedes conocen la historia de cuando Israel salió de Egipto. is a picture of our salvation. Y es un cuadro de nuestra salvación. This is what God says Y esto es lo que Dios le dijo to Moses. a Moisés. You shall say to Y Pharaoh, dirás a Faraón, thus says the Lord, Jehová ha dicho así, Israel is my son. Israel es mi hijo. He doesn't say sons. Él nos dice hijos. He doesn't say 600,000 men Él nos who dice are my sons. 600 hombres con sus esposas y sus hijos. He says Israel Él dice Israel is my son, es mi hijo, comma, coma, my firstborn son. mi primogénito. Sees a whole nation Y es una nación completa. as if they are one son. Dios ve la nación completa como un solo hijo, su primogénito. This is very important. Esto es sumamente importante. When Jesus went to the cross, Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, he redeemed us Él nos redimió by his blood. por medio de su sangre. Now, I read that for you in Ephesians chapter 1 Yo le leí eso a ustedes en Efesios capítulo 1 and Colossians y en chapter 1. Colosenses capítulo 1 por igual. You need to understand Usted necesita entender what the word redemption means. lo que la palabra redención significa. If you went to a Greek dictionary, Si usted fuese a un diccionario griego,
The word redemption La palabra redención simply means to buy back. significa simplemente comprar algo de nuevo. But to really understand the word redemption, Pero para poder entender esa palabra redención, we must go back nosotros tenemos que retornar to the old covenant. al viejo pacto. And when you go back to the old Y covenant, cuando vamos al viejo pacto, we have a clue tenemos entonces una clave. as what it means to be redeemed. ¿Qué significa ser redimido? It does not simply mean to buy back. No significa simplemente comprar de nuevo. There's a story Hay una behind historia it. detrás de eso. And the story is very simple. Y es una historia muy sencilla. In the old covenant, En el viejo pacto, whenever a family had a child, cuando una familia tuviese su primer hijo, and you have to understand me very carefully now y usted in tiene- what I'm going to y say. por favor le pido, entiéndame con mucho cuidado lo que voy a decir. Whenever a family had a child in the old covenant, Cuando una familia tendría su primer hijo en el viejo pacto, the child that opened the womb first el hijo que le abriese la matriz a la madre had a birthright privilege. tenía un derecho de primer nacimiento. This child Y este hijo was regarded as the firstborn child se le, in the se family. le consideraba el primogénito, el que naciese primero. That meant, Y eso significaba, by eternal law, por una ley this eterna, child que este hijo belonged to God. le pertenecía a Dios. My wife and I, we have 3 sons. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Our first child Nuestro primer hijo, that opened the womb que le abrió la matriz, would be regarded as the firstborn. se le considera el primogénito. If he was born in the days, Si él naciera en los hijos, Of en the los Old días del Testament. viejo pacto, and you can trace this back to Genesis y usted puede trazar esto que estoy diciendo, lo puede encontrar en Génesis, chapter 4, capítulo 4. whoever opened the womb El first que le abriera la matriz primero had a firstborn tenía el status, privilegio del estatus del primer hijo, del a primogénito. birthright privilege. Tenía ese derecho. That literally meant Y eso literalmente That that significaba child que ese hijo belonged to God. le pertenecía a Dios. Just by opening the womb, Simplemente por abrirle el vientre, The la child will be matriz a la classified madre, era clasificado as holy, como santo, blameless, sin mancha and owned by God. y poseído, o sea, posesión de Dios. You could not dedicate the child to God. Usted no tenía que dedicar ese hijo a Dios, That child porque ese hijo would automatically automáticamente serve in 3 very unique functions in that family. servía en 3 funciones muy únicas dentro de esa familia. If he was a male, Si era varón, he will first have birthright privilege. tenía el derecho a ser el primero, de nacer Secondly, primero. Segundo lugar, He will be regarded in the family también dentro de la familia se tomaba en cuenta que él as era the priest como of el the family sacerdote de la familia and Y- as the one that will represent the family before God, como aquel que iba a presentar la familia delante de Dios. and God will be represented in Y that Dios child estaría representado en ese hijo, to the family. a la familia. And the third thing, Y el número 3, la tercera that if the función, child opened the womb first, el hijo que abriera la he matriz will be primero regarded as a king sería considerado como un rey in his family, dentro de su familia, just by the fact that he was born first. simplemente por el hecho de haber nacido primero. When we get to the old covenant, Cuando entonces under the law llegamos, of Moses, cuando entonces entramos al viejo pacto bajo la ley de God Moisés, realizes the trauma Dios se da cuenta del trauma que eso of each produce, parent de que cada hijo taking their firstborn son tiene que tomar a su primogénito and giving him to the temple or the y tabernacle llevarlo al templo del tabernáculo to serve as a para priest. entonces servir como un sacerdote. So God had a redemption plan. Entonces Dios estableció un plan de And the redención. redemption plan was Y el plan de redención that every parent era que cada padre could buy back their firstborn child podía comprar a su primer hijo, a su primogénito de vuelta, from serving at the temple. de no tener que trabajar en el templo, servir en el templo,
And you can read this in Numbers. Y usted lo puede leer en Chapter 3 and Números, chapter 4, capítulo 3 y and other 4 portions of y Scripture. otras porciones de las Escrituras. So a parent will go to the temple or Entonces the tabernacle, los padres irían al tabernáculo, present their child to the priest, presentan el hijo al sacerdote and say to the priest, y le dice al this sacerdote, child is holy, este hijo es santo, blameless, sin mancha and belongs to the Lord y le because he is pertenece firstborn. al Señor porque es nuestro primogénito. The priest would say, Entonces el sacerdote do you diría, want your child back? ¿usted quiere recibir a su hijo de vuelta? And the parents in most cases will say yes. Entonces la gran mayoría de los padres dirían, sí. If the parents were poor, Si los padres no tenían muchos they offered recursos, a pigeon ellos entonces entregaban una and a dove tórtola as a sacrifice, y un pequeño pajarito. a and they tórtola. gave the Entonces priest, le the entregaban high la priest, tórtola al sumo 5 sacerdote shekels. o 5 moneditas. If they were rich, Si eran ricos, they gave the priest entonces le entregaban a al lamb. sacerdote un cordero and 5 shekels. y 5 monedas. And they would take the child back, Entonces tomarían el niño de vuelta and one of the cousins of Aaron y entonces uno de los primos de Aarón, from the Levite de family la familia de Leví, will then act on behalf of that family entonces actuaría en representación de esa as a familia substitute. como un sustituto. So if I had a son, Entonces si yo tuviese un hijo, I can buy my yo son puedo back, comprar mi hijo de vuelta and a cousin of Aaron y un primo de Aarón from the Levite de la family tribu de Leví, will stand on behalf of my entonces family sería el sustituto de mi familia and serve in the y temple. entonces serviría en el templo. Jesus went to the cross Jesús fue a la cruz to redeem us, para redimirnos a nosotros, not from the devil. no del diablo. He went to buy us, Él fue a comprarnos, not with the pigeons, no con un pajarito, con una not with tórtola, doves, no con las monedas, not with 5 shekels, no con las 5 monedas, but with his blood. pero con su sangre. And when he bought Y us, cuando nos compró a nosotros, he brought us into the same position as him entonces nos retornó a la misma posición que él tiene and gave us firstborn y nos status, dio el estatus del primogénito. birthright privilege. Nos dio el derecho de ser el So primero. that irrespective of whenever we will be brought into the kingdom, Sin tomar en cuenta cuándo nosotros íbamos a nacer o ser retornados al reino, by coming as a son of God into the family, simplemente por entrar a la familia de Dios como un hijo de Dios, we will be viewed nosotros seríamos vistos as a firstborn son. como el hijo primogénito de And that Dios. status Y en ese estatus, automatically automáticamente gives us the right nos da el derecho to sit at the Father's de right poder hand sentarnos a la diestra de Dios Padre and function y funcionar as kings of the Most como High God. reyes del Dios Altísimo. That is the finished work Y of ese es el Calvary. trabajo terminado de la cruz del Calvario. My time is up, Mi tiempo se acabó. so let me just leave this Así que hanging. simplemente voy a dejar eso colgando en el aire. I'll land it in other Pero lo sessions. voy a aterrizar en las otras sesiones. When God looks at you, Cuando Dios lo mira a usted, He already sees you Él le ve a usted as holy and blameless, santo y sin mancha. because you've not been bought with money Porque usted no fue comprado con or with monedas pigeons or o birds. con pajarillos o un... You've not been bought with a lamb, Usted no fue comprado por un cordero natural. but you've been bought by Pero the usted blood fue of Jesus. comprado por el cordero que se inmoló. And when God looks at you, Y cuando Dios le mira a usted, He sees you in the same position Él le mira a usted en la misma posición as Christ. como a Cristo. He sees you Él le ve a as usted a part of the firstborn company, como la compañía de los primogénitos, already dedicated to God, ya consagrado y dedicado a Dios, holy and blameless santo unto y Him. sin mancha ante Él. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, you are not just a son of God. usted no es simplemente un hijo de Dios, You are viewed usted es visto as if you are God's como firstborn. si usted fuese el primogénito de Dios. You are God's firstborn. Usted es el primogénito de Dios. That's what it means to be a son of Y God. eso es lo que significa ser un hijo de Dios. I'll explain this in greater Lo detail voy a explicar con más detalles in the sessions en ahead las of me. próximas sesiones que tenemos. God bless you. Que el Señor les bendiga.